Mi nombre es Lila, y mi vida ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Todo comenzó una noche en la playa, donde un faro resplandeciente nos condujo a un destino desconocido. Junto a mí estaba Migue, un chico que llegó al mismo orfanato sin recuerdos claros de su pasado. Juntos, hemos enfrentado innumerables desafíos, desde grupos de jóvenes con máscaras de conejo que nos observaban con desconfianza, hasta encuentros escalofriantes con figuras misteriosas que emergían del mar. Hemos caminado a través del Valle de los Condenados, donde un ser atrapado por cadenas negras nos mostró que la desesperación puede hacerse carne. Perdidos en este mundo extraño, sentimos como si estuviéramos navegando en un laberinto sin salida. A pesar de todo, nuestra amistad se ha fortalecido en cada paso que damos, convirtiéndonos en compañeros de viaje y en apoyo mutuo en medio de la oscuridad. Finalmente, después de semanas de vagar, nos encontramos en un vasto campo envuelto en neblina. En el centro de este paisaje desolado, descubrimos un carrusel. A diferencia de lo que esperábamos, el carrusel era un espectáculo magnífico. Estaba en perfecto estado, como si hubiera sido dejado a propósito para que lo encontráramos. Sin embargo, todo se sentía extraño y silencioso. Los caballos, elegantemente decorados, permanecían inmóviles, sin la alegría de girar ni la música que alguna vez habría llenado el aire. Estaba apagado, como un sueño olvidado. Día 1. El descubrimiento del carrusel. Hoy, Migue y yo nos encontramos en un vasto campo cubierto de neblina. Después de semanas de vagar, tratando de encontrar un lugar seguro, llegamos a este paisaje extraño. Todo comenzó una noche en la playa, cuando el faro resplandeciente nos atrajo hacia un destino desconocido. Al principio, creímos que podríamos encontrar refugio en un viejo barco encallado, pero pronto nos dimos cuenta de que no había nada más que sombras y ecos de lo que una vez fue. Mientras caminábamos, la niebla se espesó y de repente apareció ante nosotros un carrusel. Era hermoso, con caballos adornados que brillaban débilmente, pero había algo inquietante en el ambiente. Sin embargo, no podíamos quedarnos ahí, así que decidimos alejarnos rápidamente. La sensación de que algo nos observaba nos hizo sentir vulnerables. Día 3. La tensión crece. Han pasado un par de días desde que encontramos el carrusel, y nuestra situación se vuelve cada vez más complicada. La neblina no se levanta, y el campo parece un laberinto sin fin. Migue y yo hemos empezado a discutir más a menudo. Ayer, estábamos buscando un lugar donde refugiarnos cuando escuchamos unos ruidos extraños. Me asusté y le grité que no era momento de jugar. La tensión se siente en el aire, y aunque intentamos apoyarnos, hay un vacío entre nosotros que no puedo ignorar. Hoy, mientras buscábamos comida, creí ver unos ojos rojos brillantes entre los árboles. Le dije a Migue, pero él solo se rió, intentando calmarme. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que no estábamos solos. La desesperación y el miedo nos han unido, pero también han comenzado a desgastarnos. Día 5. La lucha por la supervivencia. Hoy fue un día difícil. La comida escasea, y la desesperación se asoma a cada rincón de mi mente. Migue y yo hemos discutido sobre cómo dividir lo poco que tenemos. Él quiere compartirlo, mientras que yo siento que debemos ser más cautelosos. La supervivencia no es solo una cuestión de amistad, y a veces me pregunto si podemos seguir juntos en esto. Mientras caminábamos, el aire se volvió más denso, y de nuevo vi esos ojos rojos brillantes entre la niebla. Esta vez no dije nada. La idea de que podríamos estar siendo observados me aterra, y no quiero que Migue se preocupe más de lo que ya está. El miedo y la incertidumbre nos rodean, y siento que estamos atrapados en un ciclo sin fin. Día 7. Una noche aterradora. Anoche, mientras intentábamos dormir en un pequeño refugio que encontramos, escuchamos ruidos extraños. Migue se despertó de repente y me dijo que había visto algo moverse entre la niebla. Me asusté. No sé si fue un sueño o si realmente había algo ahí. La idea de que no estamos solos aquí me aterra. Hoy decidimos alejarnos del área donde encontramos el carrusel, intentando encontrar un lugar más seguro. Vimos más de esos ojos brillantes, y esta vez parecían más cerca.
Cada vez que miro hacia la oscuridad, siento que algo nos acecha. La tensión entre Migue y yo se intensifica, y la incertidumbre de nuestro destino nos está desgastando. Día 10. Reflexiones en la penumbra. Cada día que pasa parece más pesado que el anterior. Migue y yo hemos tenido más enfrentamientos. Me siento culpable por no poder apoyarlo como debería, pero la presión es abrumadora. A veces, siento que la desesperación nos está absorbiendo, como si esos ojos rojos fueran un símbolo de nuestra perdición. Hoy, mientras nos refugiamos en un pequeño claro, me doy cuenta de que, a pesar de las dificultades, no puedo permitir que nuestra relación se rompa. Debo encontrar la manera de volver a unirnos, de recordar lo que nos hizo fuertes en primer lugar. La lucha por la supervivencia no solo es física, sino también emocional. No puedo dejar que el miedo nos consuma. Debo luchar por nosotros, por nuestra amistad y por nuestra esperanza. Día 11. La noche de los ruidos. Anoche fue una de las noches más aterradoras que he vivido. Estaba casi dormida cuando unos ruidos extraños me despertaron de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me incorporé rápidamente, tratando de comprender de dónde venían esos sonidos. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor, y mi corazón latía con fuerza. Decidí asomarme con cuidado, y mis ojos se adaptaron a la penumbra. Fue entonces cuando vi a un grupo de chicos rebuscando entre nuestras cosas. Mi instinto me llevó a gritarles, pero antes de que pudiera hacer algo, una chica con un uniforme de béisbol se dio la vuelta, empuñando un bate de madera. Su mirada era feroz y amenazante. ¡Silencio!, ordenó otra chica que llevaba un vestido blanco y una máscara de conejo. Su tono frío me hizo estremecer. Mientras los chicos seguían buscando, la atmósfera se volvió tensa. Solo se escuchaban los pasos sobre el suelo, cubierto de hojas, y los latidos de mi corazón. Desesperada, desperté a Migue, sacudiéndolo suavemente. Sus ojos se abrieron de golpe, y su expresión pasó de la confusión al terror en un instante. «¿Qué está pasando, Lila?», me preguntó, todavía medio dormido. «Shh», le susurré, señalando hacia el grupo que estaba frente a nosotros. En ese momento, Migue se dio cuenta de la gravedad de la situación. La chica del bate se giró hacia nosotros, y su mirada se fijó en él. Sentí que el aire se volvía denso y pesado. La tensión era palpable. Día 12. Enfrentando lo desconocido. Hoy hemos estado tratando de entender lo que sucedió anoche. Después de que aquellos chicos se marcharon, Migue y yo nos quedamos en silencio, aterrados y confundidos. Decidimos que debíamos alejarnos de nuestro refugio y buscar un lugar más seguro. Mientras caminábamos, discutimos sobre lo que habíamos visto. ¿Por qué estaban buscando nuestras cosas?, preguntó Migue, su voz temblando. No lo sé, respondí, pero no podemos permitir que nos atrapen. Debemos ser más cautelosos. Cada sombra parecía moverse, y cada sonido resonaba en mi mente. La imagen de la chica con la máscara de conejo no se me quitaba de la cabeza. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? La sensación de ser observados nunca se fue. Día 14. Nuevos encuentros. Hoy decidimos explorar un poco más lejos de donde nos encontramos. Mientras caminábamos, encontramos un pequeño arroyo que parecía más limpio que el agua estancada que habíamos estado bebiendo. Era un alivio, pero la tensión nunca se disipa. Sin embargo, mientras nos acercábamos, vimos más figuras en la distancia. Un grupo de jóvenes, y entre ellos, la misma chica del bate. Mi corazón se detuvo. «Migue, tenemos que escondernos», le susurré, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestro escondite, escuchamos sus voces y risas. Aunque la situación era inquietante, noté que había una niña pequeña entre ellos, abrazando un pequeño peluche de conejo. Ella parecía más asustada que los demás, y no se veía como una amenaza. Día 16. La niña del peluche. Hoy, mientras estábamos buscando algo de comida, la misma niña se acercó a nosotros. Su pequeño peluche de conejo estaba apretado en sus brazos, dándole un aire de tranquilidad. «¿Por qué están aquí?», preguntó con curiosidad.
Estamos perdidos, respondí, aliviada por poder hablar. No sabemos a dónde ir. La niña miró hacia el grupo de jóvenes a su alrededor y luego volvió a mirarnos. No son malas personas, dijo, casi en un susurro. Solo les gusta ser traviesos. A veces hacen cosas para asustar a la gente, pero no somos así. Mi corazón se alivió al escuchar sus palabras. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Eres como ellos? Ella sonrió y sacudió la cabeza. No, yo solo quiero jugar. Si me siguen, puedo llevarlos a un lugar seguro, un lugar donde no tengan que preocuparse. Miguel y yo intercambiamos miradas, sintiendo una chispa de esperanza. ¿Nos llevarías?, preguntó él, asintiendo con la cabeza. Sí, dijo la niña con determinación. Solo tienes que confiar en mí. Día 18. El encuentro con el grupo. Hoy la niña nos llevó a un lugar que no esperábamos encontrar. Mientras caminábamos, su pequeño peluche de conejo sobresalía de sus brazos, brindándole una apariencia de seguridad en medio de esta oscura incertidumbre. Finalmente, llegamos a un claro, donde varios de los chicos que nos habían buscado estaban reunidos. La chica del bate de béisbol, la chica con el vestido blanco sosteniendo un paraguas y un chico con una chaqueta oscura. La atmósfera se tensó de inmediato. El grupo nos observaba con miradas críticas y curiosas. La niña se adelantó, confiada, como si sabiera que era nuestra defensora en este lugar extraño. La chica del bate cruzó los brazos, mirando a Miguel con desdén. ¿Por qué andan por aquí?, preguntó con voz autoritaria. Antes de que pudiera responder, el chico de la chaqueta se inclinó un poco hacia el grupo. Nunca debes quitarte tu máscara en este lugar, advirtió, su tono sombrío y serio. Es parte de la supervivencia. La advertencia me hizo sentir aún más inquieta. El aire se hacía denso y pesado. Miguel y yo intercambiamos miradas, y el chico prosiguió, señalando a Miguel. ¿Ustedes son pareja? No, respondió Miguel rápidamente. Solo somos amigos. El chico asintió, como si su respuesta le pareciera mejor. Es bueno, dijo. Es más fácil así. Día 19. La desconfianza. Al final del día, el grupo aún nos observaba con atención, y la tensión era palpable. La luz del sol nunca se dejaba ver. Siempre estaba oculta tras nubes grises que reflejaban una atmósfera sombría. ¿Por qué buscan nuestras cosas?, pregunté, alzando la voz para romper el mal ambiente. La chica del bate me lanzó una mirada fría, y la joven del vestido blanco respondió. Solo comprobamos que no causen problemas. Este lugar tiene sus propias reglas. Las palabras del chico con la chaqueta resonaban en mi mente. Las reglas se sentían como la cárcel de nuestras identidades, y estaban cada vez más claras. No quitarse la máscara, no confiar fácilmente, y probablemente muchas más de las que aún no conocíamos. Día 20. La niña y su revelación. Hoy, mientras intentábamos encontrar algo de comida, la niña reapareció a nuestro lado. Se acercó a nosotros con su peluche de conejo, sonriendo con inocencia. ¿Por qué están tan serios?, preguntó, su voz suave en contraste con la tensión que nos rodeaba. Estamos perdidos, respondí, sintiendo el nudo de ansiedad en mi pecho. No sabemos a dónde ir. La niña miró hacia el grupo de jóvenes y volvió a mirarnos. No deben preocuparse, no son malas personas, dijo. A veces les gusta hacer travesuras, pero no tienen malas intenciones. ¿Y tú?, le pregunté, despertando mi preocupación. ¿Eres amiga de ellos? Sí, dijo con confianza. Quiero que todos sean amigos. Si me siguen, puedo llevarlos a un lugar seguro. Día 21. Conociendo al grupo hoy, guiamos a la pequeña hasta un lugar más seguro, y pronto llegamos a un claro donde un grupo de chicos nos aguardaba. La tensión en el ambiente era palpable, pero la presencia de la niña a nuestro lado me otorgó un leve respiro de confianza. Uno de los chicos, de cabello oscuro y mirada seria, nos observó detenidamente y preguntó, ¿De dónde vienen? De un orfanato, respondí,
sintiendo un nudo en el estómago al recordar el lugar que había sido nuestro hogar durante tanto tiempo. «Eso suena mejor», comentó uno de ellos con curiosidad, aunque su mirada delataba un escepticismo subyacente. «¿Y ustedes?», preguntó Migue, como si mis palabras no fueran suficientes. Quería saber más sobre ellos. «Algunos tenemos padres, otros no», contestó un chico con chaqueta oscura. Su voz era más firme de lo que sus emociones parecían permitir. «¿Cómo se conocieron?», inquirí, buscando aliviar la tensión que flotaba entre nosotros. Uno de los chicos esbozó una ligera sonrisa, aunque sus ojos estaban nublados. «Una de ellas nos reconoció por fotos de Se Busca. Había imágenes de alguna de ustedes en el lugar donde yo vivía», explicó, su tono tornándose serio. «Las reconocí por su nombre, y cuando lo mencioné, algunas de ellas me pidieron que me callara». «¿Por qué?», pregunté, el miedo comenzando a aflorar en mí. «Porque aquí hay entidades que es mejor no provocar ni atraer», respondió una de las chicas. «Por eso usamos máscaras. Son nuestra forma de protección. Tu amigo necesita conseguir una para evitar problemas». Me quedé en silencio, las palabras de la joven resonando en mi mente. La noción de entidades dañinas me llenaba de miedo. «¿Qué tipo de entidades son esas?», logré preguntar, sintiendo que la curiosidad superaba a mi temor. «Se alimentan del miedo y la debilidad. Nuestras máscaras son tanto una defensa como un símbolo de unión. Además, aquí hay diferentes grupos. Debes decidir a cuál quieres unirte o afrontar las consecuencias». Mientras escuchaba, un torrente de preguntas inundó mi mente. ¿Por qué nunca había oído hablar de estas entidades antes? Y, lo más inquietante, ¿qué pasaría con Migue y conmigo si optábamos por no unirnos a ningún grupo? Sin embargo, había algo que me preocupaba más. Migue. Era el único que realmente conocía y que podía comprenderme en medio de este caos. No podía dejar de pensar en él y en lo que podría suceder si no encontrábamos un refugio seguro juntos. ¿Y si no queremos unirnos a un grupo?, pregunté, sintiendo la angustia apoderarse de mí. El chico de la chaqueta me miró, y en su mirada vi una mezcla de compasión y comprensión. «Entonces tendrán que ser muy cuidadosos. Este lugar no es para quienes están solos», respondió, dejando claro que el peligro acechaba en cada rincón. Con el peso de estas revelaciones sobre mis hombros, me volví hacia Migue. Había muchas dudas y temores, pero lo más importante era encontrar una respuesta juntos. Mientras la niebla seguía envolviéndonos, sentí que debíamos tomar una decisión crucial que podría determinar nuestra supervivencia en este mundo hostil. Tenía que hablar con él, y juntos tendríamos que trazar nuestro camino. Día 22. El carrusel hoy. El grupo finalmente nos llevó a un lugar que, según ellos, consideraban seguro. La niebla espesa nos envolvía mientras caminábamos, y había una extraña familiaridad en el aire. Después de un rato, llegamos a un antiguo carrusel, el mismo donde Migue y yo habíamos estado antes, aunque ahora se presentaba más sombrío y desolado. «¿Aquí es donde nos dejarán?», pregunté, mirando a los chicos con incertidumbre. «No hay tiempo para más. Este lugar debería ser lo suficientemente seguro por ahora», respondió el chico de cabello oscuro, con una expresión grave. «Pero tenemos que irnos. No podemos quedarnos más tiempo». «Pero hemos estado en este lugar antes. No es seguro», insistí, recordando las sombras que nos habían acechado en el pasado. «Espero que no lo olviden», dijo una de las chicas, su voz suave pero seria. «Cuando caiga la noche, el carrusel puede atraer cosas que no quieren ver. Una vez que entras en ciertos lugares, no hay vuelta atrás. Así que mantengan sus máscaras y no se separen». Mientras nos hablaban, uno de los chicos se acercó a Migue y le entregó una máscara de conejo. «Te va a ayudar», le dijo, antes de que el grupo comenzara a alejarse. Una sensación de desasosiego me invadió al ver cómo se marchaban. «¿A dónde van ustedes?», preguntó Migue, con la mirada llena de preocupación. «Regresamos a nuestro hogar», respondió el chico de la chaqueta oscura, su tono grave. «Ustedes tendrán que encontrar su propio camino, pero recuerden, no todo es lo que parece». Los chicos desaparecieron en la niebla, dejándonos a Migue y a mí solos frente al carrusel.
La realidad de nuestra situación se hizo más palpable. La soledad que sentíamos era abrumadora, y el silencio del lugar parecía gritar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Migue, su voz temblando con la ansiedad que ambos compartíamos. No lo sé, admití, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Pero no podemos quedarnos aquí. No ahora. La advertencia del chico resonaba en mi mente. Una vez que entras, no hay vuelta atrás. ¿Qué significaba eso? El carrusel, con su aire de nostalgia, ahora parecía un símbolo de nuestra trampa. Miré a Migue, buscando respuestas en sus ojos, pero vi que él también estaba luchando por encontrar una salida. Lila, necesitamos un plan. Este lugar, ya lo conocemos, pero no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, dijo Migue, su voz llena de determinación mientras sostenía la máscara de conejo en sus manos. Tomé una respiración profunda. Podemos usar el carrusel como refugio temporal, pero necesitamos explorar los alrededores, buscar algo que nos ayude a entender lo que está pasando. No podemos rendirnos. Migue asintió, aunque la duda seguía reflejada en su rostro. Mientras mirábamos el carrusel, sentí que algo nos observaba desde la niebla, como si el lugar mismo estuviera consciente de nuestra presencia. Era un recordatorio de que este mundo estaba lleno de peligros ocultos, y no estábamos a salvo. Día 27. El carrusel Han, pasado algunos días desde que nos quedamos aquí, y la situación se ha vuelto más extraña. Migue y yo hemos estado explorando los alrededores en busca de suministros. Cada noche, el carrusel se convierte en nuestro refugio, un lugar donde los ecos de la nostalgia se mezclan con la inquietud. Aunque hemos encontrado algo de comida y agua, la sensación de estar atrapados en este lugar persiste. Anoche, mientras el viento aullaba entre los árboles, el carrusel comenzó a encenderse. Las luces parpadeantes rompieron la oscuridad, y poco a poco, se iluminó como si una chispa de vida hubiera vuelto a él. Me estremecí al ver cómo comenzaba a moverse, girando lentamente, como si despertara de un largo sueño. «Migue, ¿estás viendo esto?», susurré, incapaz de apartar la mirada de la escena ante mí. «Sí, Lila, esto no está bien», respondió él, su voz temblando. La música clásica comenzó a sonar, flotando en el aire como un eco de tiempos pasados. Era una melodía dulce y melancólica, pero en el contexto actual resultaba aterradora. Nos acercamos poco a poco, cautelosos. El carrusel giraba suavemente, los caballos de madera se movían con gracia, pero no había nadie en él. Miré a mi alrededor, esperando ver a los chicos que nos habían dejado aquí, pero el lugar estaba desierto. El silencio de la niebla se hacía más profundo, y la música se volvía cada vez más insistente, como si nos llamara. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Esto no tiene sentido». «No lo sé», dijo Migue, su mirada fija en el carrusel. Tal vez sea una trampa. Debemos alejarnos». Pero algo me mantenía atada al lugar. Era como si el carrusel tuviera una fuerza magnética, atrayéndonos hacia él. ¿Y si podemos descubrir qué lo está causando? Quizás haya una explicación. Migue dudó. «Lila, esto es peligroso. No sabemos lo que puede suceder». Aún así, la curiosidad me empujó a seguir adelante. Con cada paso que dábamos hacia el carrusel, la música se hacía más fuerte, envolviéndonos en una atmósfera de misterio y temor. Los caballos de madera parecían cobrar vida. Sus ojos vacíos reflejaban la luz de las lámparas parpadeantes. Finalmente, llegamos al borde del carrusel. La melodía sonaba más clara, casi como si nos susurrara secretos olvidados. ¿Deberíamos subir?, pregunté, consciente de lo insensato que sonaba. «No lo sé, Lila», respondió Migue, mirando a su alrededor con desconfianza. «Pero si lo hacemos, debemos estar juntos». Asentí, y juntos dimos un paso hacia el carrusel. Al hacerlo, la música cambió, volviéndose más intensa, como si celebrara nuestra decisión. Me senté en uno de los caballos de madera, y Migue se unió a mí. A medida que el carrusel comenzó a girar más rápido, la niebla se espesó a nuestro alrededor. Una sensación de euforia y terror se apoderó de mí.
Todo lo que conocía se desvanecía, y el mundo exterior parecía desaparecer. ¿Qué nos esperaba en este viaje? Mientras girábamos, sentí que el carrusel se convertía en un portal a otro lugar, un espacio donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. La música seguía sonando, resonando en mi pecho, y por un momento me dejé llevar por la emoción. Pero de repente, la melodía se detuvo abruptamente, y el carrusel se detuvo en seco. La niebla se disipó, revelando un paisaje que no reconocía. Migue y yo nos miramos, aterrorizados y asombrados al mismo tiempo. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. No tengo idea, respondió Migue, su voz apenas un susurro. Pero esto no es el carrusel que conocíamos. Día 28. Un nuevo horizonte. Hoy, el carrusel nos ha llevado a un lugar completamente diferente. Cuando la niebla se disipó, me encontré rodeada de un paisaje que contrastaba radicalmente con lo que habíamos vivido hasta ahora. Era un campo de flores coloridas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba impregnado de un dulce aroma floral, y una paz profunda se podía sentir en el ambiente. Sin embargo, una voz interior me advertía que algo no estaba del todo bien. Mientras contemplaba la belleza a mi alrededor, me di cuenta de que Migue ya había bajado de su caballo. Me sorprendí al verlo alejarse, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el horizonte. ¡Migue!, grité, sintiéndome de repente desorientada. Sin pensar, decidí seguirlo, aunque la indecisión me carcomía. ¿Era seguro bajar de los caballos? ¿O el carrusel había hecho su trabajo llevándonos a un lugar de confianza? Cuando finalmente alcancé a Migue, me detuve en seco. El carrusel ya no estaba. Miré hacia atrás, pero solo había un vasto campo de flores y el eco de la música que se desvanecía en el aire. Una sensación de inquietud me invadió. ¿Dónde está el carrusel?, pregunté, el pánico comenzando a apoderarse de mí. Se ha ido, respondió Migue, sus ojos fijos en el paisaje. Pero mira eso. Siguiendo su mirada, vi una playa que se extendía a lo lejos, sus aguas brillantes reflejando la luz del sol. En un risco cercano, un gran faro se erguía, majestuoso y solitario. El lugar era hermoso, pero algo en mi interior me decía que no debíamos confiar por completo en esta aparente calma. Esto es como un sueño, murmuré, maravillada y asustada al mismo tiempo. ¿Hemos vuelto al lugar donde partimos hace semanas? Tal vez, dijo Migue, su voz llena de asombro. Pero recuerda lo que nos dijeron sobre los errantes. Este lugar puede no ser lo que parece. Mientras hablábamos, una extraña sensación de ser observados nos envolvió. Mirando a nuestro alrededor, empecé a notar sombras en el borde del campo de flores. Eran figuras vagamente humanas, sus rostros difusos y sus cuerpos etéreos. Los errantes. Recordé las advertencias de los jóvenes sobre ellos, seres que a menudo vagan por este mundo en busca de un propósito. Lila, creo que deberíamos movernos, dijo Migue, su voz apenas un susurro. No sé si son amistosos, pero antes de que tuviéramos la oportunidad de retroceder, una de las figuras se acercó a nosotros. Era un ser de aspecto extraño, con una presencia que emanaba tanto calma como inquietud. No teman, dijo con una voz suave y melodiosa. Han llegado a un lugar de paz, pero no deben olvidar que la confianza se gana, no se entrega. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Somos errantes, como les han contado, respondió el ser, con una mirada que parecía atravesar mi alma. Vagamos por estos paisajes, buscando respuestas y explorando los misterios de este mundo. No venimos a hacerles daño, pero deben estar atentos. Este lugar puede cambiar tan rápido como el viento. Migue y yo intercambiamos miradas, comprendiendo que aunque este lugar parecía tranquilo, no estaba exento de peligros. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo la urgencia de entender nuestra situación. Exploren, pero permanezcan juntos, aconsejó el errante, extendiendo una mano hacia el faro en el risco. Allí pueden encontrar más respuestas sobre lo que buscan.
Pero tengan cuidado, no todos los caminos conducen a la verdad. Con un nudo en el estómago, asentí. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente. Migue y yo comenzamos a caminar hacia la playa, con el faro de fondo como nuestra guía. La belleza del paisaje era abrumadora, pero la advertencia del errante resonaba en mi cabeza. Este lugar era un nuevo misterio, y yo estaba decidida a desentrañarlo. Día 29. El eco de los susurros. Hoy, la inquietud se ha adueñado de mis pensamientos. Después de la extraña conversación con el errante, Migue y yo decidimos acercarnos a la orilla del mar, buscando alguna señal que nos indicara si realmente estábamos en el mismo camino que habíamos recorrido anteriormente. A medida que nos acercábamos al agua, la brisa marina nos envolvía, y el sonido de las olas parecía un canto hipnótico. Sin embargo, a medida que mirábamos más de cerca, nos dimos cuenta de que las huellas de pisadas en la arena eran más claras esta vez. Eran marcas extrañas, como si seres etéreos hubieran salido del agua y regresado a ella. «Esto no me gusta, Migue», le dije, sintiendo cómo la inquietud crecía en mi pecho. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo, volviendo al mismo lugar una y otra vez. Migue asintió, su rostro reflejando la misma preocupación. «Tal vez deberíamos volver», sugirió, mirando hacia atrás, hacia el faro que ahora se alzaba imponente, como un guardián de secretos. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, la neblina comenzó a envolvernos nuevamente, y de repente sentí un tirón en mi estómago. Cuando la bruma se disipó, nos encontramos de vuelta en el lugar donde habíamos comenzado. Estábamos aún sobre los caballos del carrusel, con la neblina cubriendo el paisaje como un manto pesado. Pero esta vez, el carrusel estaba apagado, sus luces apagadas, y el ambiente era más sombrío. «¿Qué acaba de pasar?», pregunté, confundida y un poco asustada. De repente, uno de los chicos que habíamos encontrado antes se acercó a nosotros, su rostro iluminado por el tenue resplandor de su linterna. Llevaba una máscara de conejo que le daba un aire enigmático. «Tengan cuidado», nos advirtió, su voz tensa. «Están en una especie de trance». Migue frunció el ceño. «Nos topamos con los errantes», afirmó, como si intentara convencerse a sí mismo. El chico, sorprendido, negó con la cabeza. «No creo que fueran errantes los que estaban con ustedes. Eran susurradores. Los errantes son viajeros, astronautas que vagan por todos lados. No tienen el mismo propósito». Las palabras del joven nos dejaron paralizados. «¿Susurradores?», repetí, mientras mi mente trataba de asimilar la idea. «¿Qué son?». «Son seres que juegan con las emociones y los pensamientos de quienes los rodean», explicó el chico, su mirada fija en nosotros. «Pueden hacerte sentir visto y comprendido, pero es una ilusión. No son aliados, son manipuladores». Migue y yo intercambiamos miradas, la confusión mezclándose con el miedo. «¿Y tú cómo sabes esto?», preguntó Migue, su voz temblorosa. «Yo los alejé de ustedes con la luz de mis linternas», respondió el chico, su expresión seria. «No es la primera vez que veo a los susurradores actuar. Siempre que aparecen, hay que tener cuidado, porque pueden llevarte a un lugar del que no puedes regresar». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de estar atrapados en un juego de susurradores me llenaba de terror. «Primero, necesitamos salir de aquí», dijo el chico, mirando alrededor con preocupación. «Vengan, los llevaré a mi refugio. Está a unos metros de aquí, donde podrán reunirse con los demás». «¿Los demás?», pregunté, sintiendo un destello de esperanza. «Sí, los otros chicos que conocieron hace unos días. Ellos también han estado lidiando con los susurradores», explicó, comenzando a caminar. «Debemos ser rápidos, no sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que vuelvan a aparecer». Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, asentí. Migue y yo seguimos al chico con la máscara de conejo, atravesando la neblina que parecía contener en su interior 1000 secretos. Cada paso nos alejaba del carrusel apagado y nos acercaba a la promesa de respuestas.
La sensación de estar en un juego de susurradores se mantenía, pero la posibilidad de reunirnos con los demás nos daba fuerzas. Día 30. La madriguera. Hoy hemos caminado durante varios minutos, siguiendo al joven de la máscara de conejo que nos ayudó a escapar de los susurradores. Mientras avanzábamos, él nos habló de las diferentes entidades que habitan este mundo. Hay muchas más de las que se imaginan, dijo, su voz grave resonando en la neblina. Los más peligrosos son los extraños, pero no son los únicos. Este lugar alberga a una multitud de seres, y cada uno tiene su propia historia. Recordé de inmediato el Valle de los Condenados, donde una vez vimos ojos rojos brillantes acechándonos desde la oscuridad. La memoria me llenó de escalofríos. ¿Y qué hay de los errantes?, pregunté, recordando las figuras que había visto salir de la playa. ¿Son también peligrosos? Los errantes no son como los susurradores ni los extraños, explicó el joven. Son viajeros que vagan por este mundo, pero no siempre son amistosos. A veces buscan respuestas, pero en su búsqueda pueden causar estragos sin querer. Mientras hablaba, nuestras miradas se posaron en una figura que se acercaba. Eran los verdaderos errantes, con trajes que se asemejaban a los de astronautas, sus cascos brillando con una luz blanca. El chico nos señaló. «Esos son los errantes», dijo con claridad. Sentí una mezcla de asombro y temor al verlos. Recordé haberlos visto salir de la playa en mi llegada a este lugar, y ahora estaban aquí, caminando con una gracia inquietante. Continuamos nuestro camino, sintiendo que el peso de nuestros pasos se aligeraba con la presencia de aquellos seres. Después de un rato, llegamos a un lugar iluminado por farolas de luz tenue. A nuestro alrededor, varias personas con máscaras de conejo nos saludaron con gestos de bienvenida, pero sus expresiones permanecían ocultas tras las máscaras. El joven nos guió hacia una especie de cueva oculta en medio de la nada. A medida que bajábamos por las escaleras, la luz se volvía más intensa, revelando una comunidad vibrante y activa. Las paredes estaban adornadas con luces brillantes, y el ambiente estaba lleno de risas y murmullos. Este era su hogar, la madriguera. Al entrar, reconocí de inmediato a los jóvenes que nos habían ayudado al principio, la chica del béisbol, la chica del vestido blanco y la pequeña niña con su peluche. También había un joven con un traje elegante que nos observaba con curiosidad. Al vernos, se acercó y nos dio la bienvenida con una sonrisa. «Pónganse cómodos», nos dijo, gesticulando hacia un área donde había almohadas y cobijas esparcidas. Este es un refugio para aquellos que han sido afectados por las entidades de este mundo, no solo los susurradores, sino todas las criaturas que habitan aquí. Me sentí aliviada y, al mismo tiempo, abrumada. Miré a Migue y luego a nuestro Salvador enmascarado. «¿Qué es este lugar?», pregunté, la curiosidad superando mis dudas. «Es la madriguera, un hogar para los olvidados», explicó el joven elegante. «Aquí nos unimos para protegernos y encontrar respuestas. Cada uno de nosotros tiene una historia, y juntos tratamos de desentrañar los secretos que nos han traído hasta aquí». Mientras me sentaba en una de las almohadas, sentí una mezcla de esperanza y temor. Había encontrado un lugar donde podríamos estar a salvo, pero la incertidumbre de lo que vendría a continuación aún me pesaba. Migue se sentó a mi lado y pude ver que también compartía mis sentimientos. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó él, su voz baja, como si temiera romper la atmósfera de calma que habíamos encontrado. «Primero, escuchen y compartan sus historias», dijo el joven elegante. «Cada experiencia es valiosa, y tal vez, al hacerlo, podamos encontrar pistas sobre cómo enfrentar a los susurradores y los extraños. Aquí, juntos, podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad». Con esas palabras resonando en mi mente, me di cuenta de que este refugio podría ser la clave para entender lo que estaba sucediendo. Tal vez, al compartir nuestras historias, podríamos descubrir no solo el camino hacia la verdad, sino también la manera de volver a casa. Día 31. Historias compartidas. Hoy, el ambiente en la madriguera ha sido cálido y acogedor. Después de la introducción del joven elegante,
Nos reunimos en un círculo, rodeados de aquellos que habían encontrado su camino hasta aquí. La luz suave de las farolas creaba un ambiente íntimo, y el suave murmullo de las conversaciones llenaba el aire. A medida que cada uno comenzó a compartir su historia, me di cuenta de que todos llevaban consigo una carga similar. La chica del béisbol habló de cómo había sido atrapada en un juego de ilusiones, donde los susurradores habían distorsionado su percepción de la realidad. Su relato era conmovedor, y podía ver la lucha en sus ojos. La chica del vestido blanco compartió cómo había perdido a su hermano en un encuentro con los extraños, y su voz temblaba al recordar ese momento. La pequeña niña, con su peluche en brazos, escuchaba atentamente, y su inocencia contrastaba con el dolor que todos llevábamos. Cuando llegó mi turno, sentí un nudo en la garganta. Al hablar sobre mi encuentro con los susurradores y el errante que me había llevado a la playa, mis emociones se desbordaron. Relaté cómo había sentido que el paisaje cambiaba a mi alrededor y cómo la confianza había sido un juego peligroso. Miguel, al final, compartió su propia experiencia, hablando de su deseo de protegerme y cómo su curiosidad lo había llevado a situaciones peligrosas. A medida que hablaba, vi que su vulnerabilidad resonaba en todos nosotros. Después de que todos compartieron sus historias, el joven elegante sonrió y dijo: «Aquí, en la madriguera, hemos creado un vínculo a través de nuestras experiencias. Juntos somos más fuertes. A partir de hoy, no solo seremos un grupo de sobrevivientes, sino una comunidad lista para enfrentar lo que venga». Esa noche, mientras me acomodaba en una de las almohadas, sentí que, a pesar de las circunstancias, había encontrado un lugar donde podría ser escuchada y comprendida. Aunque el camino por delante era incierto, por primera vez desde que llegué a este mundo, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, juntos podríamos encontrar la salida de este laberinto de susurradores y extraños.